Hola a todos, aquí estamos otra vez en forma de culto o en este caso estudio bíblico en línea. Vamos a seguir con esa hasta que el gobierno nos dice que podemos regresar. Incluso el día de ayer recibí un comunicado oficial de parte del gobierno insistiendo que no solamente respetamos esa, pero también quieren que estemos nosotros como agentes suyos para avisar a las personas que ahorita está la cuarentena requiere cualquier persona es de obligatorio la cuarentena obligatoria de los con más de 60 años, con hipertensión, con diabetes, también fuera de embarazados. Esas personas no se pueden salir de casa. Entonces, si te encuentras en casa por esa obligación y necesitas algo, comuníquese con nosotros porque estamos para ayudarles de esa forma. Pero vamos a estar orando a iniciar ese como siempre hacemos. No podemos oír de voces de ustedes como normalmente hacemos en el estudio bíblico explicando los motivos de oración, pero si queremos orar y si luego tiene motivos de oración, favor de comunicarse conmigo. Puede ser por llamado, puede ser por mensaje de texto, por correo electrónico, etcétera, usando todos los medios, porque sí, claro, quiero estar orando con ustedes, pero también queremos extender la oración a la red de la iglesia que tenemos para que todos estén orando juntos. Entonces vamos a orar y las necesidades que yo sí sé voy a mencionar, pero luego vamos a estar en ese capítulo 10 de 2 Corintios, cual nos toca en ese día. Señor, gracias por estar aquí con nosotros, a cada quien en su lugar, en su casa. Estás siempre pendiente de las necesidades. Reconocemos que unos están esperando la sanidad. Levantamos a Rosy después de fracturar su tobillo. Señor, siga restaurando su vida, su fuerza, para que pueda hacer las cosas que corresponde a ella como los demás. Señor, reconocemos que hay unos enfermos y está extendiendo ahorita ese coronavirus. Entonces oramos por la familia, las personas en la iglesia y también los quienes necesitan conocerte para que sean sanos, salvos. Oramos también por los quienes no pueden estar trabajando en esos momentos. Unos fueron en descanso desde hace unos días o hace unas semanas. Dales la respuesta, visítales en casa, que suples toda necesidad, que nunca falta la comida en sus casas, para que puedan ver que eres el soberano cuidándoles bien. Señor, hoy enfocamos en tu palabra. No queremos simplemente enfocarnos en la situación actual en que estamos viviendo, sino queremos cambiar y tener una perspectiva eterna. Queremos ver lo que estás viendo tú. Señor, entonces háblanos en esa tarde, ese día, en el momento en cuando estamos participando en el estudio. En tu nombre oramos. Amén y amén. Quiero invitarles otra vez a agarrar la familia y vamos a estar estudiando la palabra de Dios juntos. Como en la semana pasada, vamos a seguir con el mismo estudio sobre esa segunda carta de los Corintios. Vamos a estar en capítulo 10 en unos momentos. No voy a estar leyendo y explicando todo, sino allá también puede dar clic en ese enlace para descargar el archivo que es un PDF para explicar o dar un bosquejo y también las preguntas o una guía completa para que puedas seguir estudiando, porque si solamente estudiamos la palabra de Dios unos 40, 50 minutos por semana no es suficiente. Necesitamos tener el enfoque correcto y el enfoque está en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a buscar esos versos y lo que vamos a estar viendo en este capítulo 10, y voy a leer solamente las primeras palabras, voy a leer las primeras palabras de verso 1, dice: por la tenura
y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Entonces, está Él por cambiar ahorita la óptica o la dirección de cuál está escribiendo su carta. Ahorita va a haber unos puntos muy específicos, muy dirigida a las personas con los problemas. Porque Pablo sí tiene que enfrentar unos problemas y vamos a estar hablando de dos cosas en ese capítulo. Primera cosa que va a estar hablando son los pensamientos. Los pensamientos tienen que ser pensamientos espirituales. Y la siguiente, cual va a estar también en ese capítulo, va a estar hablando acerca de la humildad, que Cristo espera de nosotros una óptica, una perspectiva correcta. Vamos a estar esperando la humildad hasta un poquito más tarde en ese día, pero vamos a enfocar principalmente en ese momento de los pensamientos. Fíjense que el domingo pasado también hablaba mucho acerca de los pensamientos y que tenemos que llevar cautiverio los pensamientos. Vamos a revisitar ese tema, pero si quiere también puede ver otra vez la transmisión cual fuera en vivo en aquel día de domingo, pero está ya en línea que puede ver permanentemente esa participación. Muy bien, entonces vamos a estar hablando de los pensamientos. Pablo en ese momento podemos ver que está recibiendo la crítica porque dice que Pablo no es una persona muy impresionante. A lo mejor en la cultura que tenemos hoy en día podemos decir que es una persona bipolar, la comunidad está diciendo, que dice una cosa pero en vivo es otra persona, etcétera, no coincide lo que está diciendo, etcétera. Y ese ha sido un problema en la iglesia que Pablo tenía que corregir desde la primera carta. Recuerda que en la primera carta, Pablo nos dice que tenía división en la iglesia. Unos de la iglesia están diciendo que siguen a Pablo, mientras otros a Cefas y otros a Apolos y otros a Cristo. Y él dice, mira, ¿cómo puede ser posible que la iglesia está dividida? Cristo no está dividido. Pero la razón por eso es porque la iglesia, incluso a veces la iglesia día de hoy, está siempre buscando de forma humana, mundana. ¿Cómo voy a decir? La iglesia, a calificar un predicador, un pastor, piensa que necesita ser un pastor elocuente, un pastor de fuerza, un pastor de altura, un pastor de buen parecido, etcétera, etcétera. Y ese es un problema, porque Dios no siempre llama a esas personas. Tenemos en la persona de Pablo lo que un comentario menciona, que es una persona de bajita estatura, no tenía mucho pelo, sus ojos no tan claros, no fue una persona muy impresionante, puede decir, es lo que dice un comentario. Otro comentario incluso menciona que a veces es una persona, Pablo, que no representa a alguien que genera ganas de oír, y otras veces de repente parece como un ángel. Esa es la persona de Pablo. Pero podemos nosotros decir, mira, somos cristianos maduros, ese no nos afecta, no estamos llevados por solamente la apariencia, sino por la doctrina, por la enseñanza, por la pura palabra de Dios. Déjeme decir que hasta los más maduros pueden ser desviados por lo que parece la situación. Déjame hacer por un ejemplo del Antiguo Testamento un gran profeta. Estoy hablando del profeta Samuel. Samuel, después de aprender como un niño la voz de Dios, tenía el poder de Dios en su vida. El pueblo comenzó a clamar por un rey, la cual Dios dio en la persona de su primer rey, pero luego, después de tener Saúl como rey, después de un tiempo, Dios dice, me arrepiento de haber hecho rey Saúl. Entonces manda a ese gran profeta Samuel a otro lugar, Belén, para buscar lo que Dios o el quien Dios tiene asignado como rey. ¿Recuerda la historia?
Samuel llegaba pensando y había oído de la voz de Dios, tiene el corazón de Dios, pero fíjense lo que dice, estoy en 1 Samuel 16 y versos 6 a 7. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que ese es el ungido del Señor. ¿Cómo es posible? Solamente a ver ese hombre guapo, grande, fuerte, dice, por seguro es el rey. Pero escucha la palabra de Dios, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. No dice Dios que es una persona mala, solamente no es la persona indicada. Dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, sí es posible que en aquel día Samuel estuvo confundido por apariencias. También nos toca a nosotros. A veces podemos ser guiados en error por lo que estamos viendo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. En ese capítulo 10, ellos están diciendo, mira, Pablo no es tan impresionante. Déjenme leer los primeros 6 versos y medio. Voy a iniciar en el verso 7, pero luego les voy a explicar la razón por no terminar. Pero dice en verso 1 hacia verso 7, dice, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Luego va a decir, yo no soy bipolar. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y entonces, dispuestos a castigar a cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Fíjense en lo que está a la vista, si alguno está convencido de ser de Cristo. Entonces él dice, no se fijan solamente en cómo parecen las cosas, no, se fija la mente, no como el mundo, sino como el Señor. El Señor, como dice en ese texto que habíamos leído de 1 Samuel, dice que Él se fija en el corazón. Mientras el ser humano se fija, no, en las apariencias. Dios es el quien tiene el reconocimiento del corazón, de los pensamientos. Entonces, ahorita estamos hablando de los pensamientos espirituales. El asunto es que ellos fueron guiados no por Dios, sino por sus pensamientos. Dice, Pablo no es tan impresionante, Pablo no me puede castigar, Pablo es una persona de baja estatura, no tan elocuente, etc. Entonces ellos comenzaron a subestimar a Pablo. Y Pablo, en respuesta, primero, porque luego tenemos que hablar de la humildad, pero primero Pablo dice, mira, tenemos que cuidar muy bien los pensamientos. ¿Cómo? Porque los pensamientos malos son más duros, son peores que algunos reconocen. Porque a veces pensamos, los pensamientos es una cosa, pero si no actúo con los pensamientos, entonces estoy bien. Pues ese es un pensamiento mundano. Déjeme explicar. Por ejemplo, en el mundo que tenemos, si yo tengo pensamientos malos y pienso que voy a exceder el límite de velocidad, por ejemplo, por solamente tener el pensamiento, la policía no me puede multar.
Solamente hasta el momento en cuando, si de verdad en mi vehículo estoy excediendo la velocidad, el límite, entonces me pueden multar. El juez no me puede castigar por los pensamientos malos que tenía hacia un vecino, sino solamente si actúo en esos pensamientos y hago algo que es contra la ley. Entonces, en el mundo lo que tenemos es siempre ese pensamiento de que solamente las acciones, lo que hago, es un pecado. Pero necesitamos entender que los pecados, según a Dios, no comienzan con las acciones, sino los pensamientos. Y si no estamos pensando de forma correcta, entonces Dios no es glorificado por los pensamientos. Tenemos que entonces guardar los pensamientos. Dice el Salmo 94 y verso 11, el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Entonces, si el Señor está con todo entendimiento de los pensamientos, no solamente lo que sale de la boca, y no malentiende lo que estoy diciendo, Dios es el único que tiene esa. El diablo no puede leer la mente, no puede ver los pensamientos. Él está tentando, pero no puede ver qué está pasando en la mente. El ser humano, tu vecino, tu pareja, la familia, ellos no pueden ver los pensamientos, pero Dios sí puede. Y Él sabe que los pensamientos son los problemas. Fíjense en algunas cosas que Jesús nos había dicho. En un momento dice que los pensamientos de brujería es igual al adulterio. ¿Sí o no? Lo que dice Jesús. Pero ¿cómo castigamos nosotros? Solamente el adulterio. Tenemos que guardar los pensamientos. También dice que los pensamientos de odio es como el asesinato. ¿Qué es? Pues no he hecho nada, pero para Dios dice, los pensamientos son iguales. Entonces tenemos que cuidar muy bien lo que son los pensamientos. Una persona con amargura dice que brota un raíz. Esos pensamientos resultan en un fin. Cuando tenemos que entender que la avaricia, el deseo por más y más dinero, dice, pues ese es como la idolatría. Pues son pensamientos, todo lo que estamos hablando. Entonces, Pablo está ofreciéndonos una solución de cómo guardar los pensamientos. Habíamos hablado un poquito de eso el domingo pasado, pero fíjense. Primero, para guardar los pensamientos, tenemos que entender qué son los pensamientos. Eso significa que necesitamos tomar un inventario de los pensamientos. Tenemos que tomar unos momentos, a lo mejor allá en casa, como familia, pueden comenzar a preguntar cómo son los pensamientos. Y a veces va a dar mucha pena, vergüenza de qué son los pensamientos. Pero el asunto es que hay muchos cristianos al final del día dicen, mira, pasaba muy bien ese día, no pequé pensando en las cosas hechas, la cosa que había salido de la boca. Pero si comenzamos a pensar que los pensamientos también ofenden al Señor, entonces tenemos otra óptica. Al fin del día no vamos a decir todo lo que hice, todo lo que dije está bien, sino los pensamientos. Tenemos que tomar inventario y un inventario tiene que ser a tomar con cuidado. Si llega a trabajar en Walmart, por ejemplo, y dice que en esta noche, mientras estamos cerrados, tenemos que tomar el inventario. Le da las hojas y el producto y qué es el trabajo. Tiene que ir y contar cuánto producto de cada una cosa tiene en la tienda. Ese es el inventario. Si la persona solamente de forma casual, pasando la fila del pasillo, ve allá y dice, todo parece bien, entonces no es un inventario. Y desafortunadamente, muchos cristianos hacen su inventario de esa forma. Solamente dicen, mira, creo que todo está bien. ¿Por qué? Porque tienen temor de trabajo de ese inventario. Porque Dios va a estar revelando cosas que hemos ocultado por mucho tiempo. Pero el primer paso es hacer o tomar el inventario. Tenemos que
pensar bien en lo que está pasando en la mente. Una mujer quien tiene su bolsillo siempre llena de cosas y a veces yo agarro la de mi esposa y digo, mira, es como ancla, ¿por qué tan pesado? Y hasta el momento cuando boteamos y vaciamos podemos entender todo lo que está adentro. Lo mismo pasa con mi hija, su mochila de escuela. A veces recojo a ella de escuela y está tan pesada y yo digo, ¿qué está adentro? Y tiene piedras, etcétera. Hasta que comenzamos a vaciar todo y ver, eso no tiene que ser. Y de una forma a otra, todos nosotros acumulamos cosas que no son necesarios. Y si hacemos de esa forma, vaciando todo, podemos solamente reponer en el bolsillo o reponer en la mochila lo que corresponde a estar adentro. Y es lo mismo cuando tomamos el inventario de la mente, lo que estamos pensando de mal o de bien, entonces podemos poner de nuevo en lo bien. Entonces podemos tener el hábito, como Pablo dice, de meditar, de pensar en todo lo bueno, tal como mencioné de Filipenses en el domingo pasado. Pero tenemos que caminar en esa libertad de los pensamientos, Tenemos que depender de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que hemos vaciado la mente por el inventario para ver qué tiene en la mente, tenemos que depender de Dios. ¿Y cómo es la respuesta de nosotros? El Señor nos va a ayudarnos, pero nosotros tenemos que, como dice Pablo en ese verso 5 de capítulo 10, tenemos que llevar el pensamiento al cautiverio. Tenemos que poner cadena y dice, no voy a pensar en esa. Voy a meditar en lo bueno. Tenemos que tomar medidas para no concentrar en lo que es mal. Cuando dependemos de Dios, Él va a ayudar librándonos en nuestra mente. Le sometemos a Él en la mente y su voluntad, según lo que dice Romanos 8, 9 a 14. Necesitamos siempre meditar en los buenos pensamientos, según Gálatas 5, 16 en adelante. Cuando comenzamos a entender qué poder tienen los pensamientos, entonces tenemos que tomar una decisión de ser alerta y vigilar bien. Desde ese momento no voy a permitir meditar ni permitir pasar rápido un pensamiento malo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque si queremos obedecerle al Señor, tenemos que aprender cómo odiar las cosas que Dios odia y también amar a las cosas que Dios ama. Esa es la forma que nosotros como creyentes tenemos que vivir. Y Pablo está animando a la iglesia acá en ese capítulo 10 de tomar en serio, no ver meramente de forma humana, no decidir las cosas por los pensamientos humanos, sino por el corazón de Dios. Porque si tenía el corazón de Dios, entonces no va a tener el problema. Hoy en día incluso todavía tenemos iglesias con el mismo problema. Tenemos iglesias que quiere un pastor que es alto como Saúl y guapo y diplomático como Absalón. Recuerda que él ganó el corazón de todas las personas, etc. Y tan elocuente como Apolos que tenemos allá en el libro de Hechos. Y ellos quieren eso. Y si no tiene esa, dice, no, descontamos a esa persona. Pero la unción y la llamada de Dios no depende de esas cosas. Dios dice, yo estoy buscando el corazón. Entonces, respetamos ¿qué? La palabra de Dios. Que Dios sea glorificado en nosotros. No digo que es mal si el pastor es alto, guapo, diplomático y elocuente, etc. Pero tampoco es mal si no tiene esas cosas. Porque el ministerio no depende de esa. Depende de que Dios esté hablando a nosotros. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar control de los pensamientos. Si fuera bajo control de los pensamientos, donde estuviéramos desde el principio. Llegamos a Adán y Eva. Ellos nunca iban a comer
ese fruto si no fuera por el pensamiento primero que dice, mira, está bien, va a darme sabiduría, etcétera, etcétera. Fue el pensamiento que ellos no cautivaron en el momento que resultó en el pecado actual que estamos viviendo en el día de hoy. Recuerda la vida de Sansón. Si no fuera por su decisión y sus pensamientos, nada va a pasar. Era nazareno y eso significaba que no podía hacer las cosas que corresponden al pacto nazareno, de no rasurar su cabello, ya sabemos esa, pero tampoco iba a tomar vino y nunca va a tocar algo inmundo, un cuerpo muerto. Pero poco a poquito, con sus pensamientos, estaba diciendo, mira, yo quiero jugar con el enemigo. Entonces él está tomando alcohol, estaba tocando el cadáver de un león y poco a poquito estaba alejándose de Dios. Y hasta el final, cuando en su mente Dios le había alejado y no sabía, porque su mente fue completamente mal, sus pensamientos, y tenía que pagar el precio. Podemos nosotros hablar de Jacob y Esau. ¿Qué pasó? Menospreciaba su primogenitura. ¿Qué? Para decir, yo quiero esa sopa, dame la sopa. Y un pensamiento no bien cautivado le dejó sin herencia. Podemos nosotros hablar de David. ¿Qué iba a pasar cuando estaba caminando arriba del palacio? Sí tenía la decisión, sí tomaba la decisión de tomar cautivo sus pensamientos. Y en vez de fijar, como el pacto de Job, en vez de fijar en esa mujer, Betsabé, estaba él diciendo, no, yo no voy y ese no es correcto para mí. Entonces, si tomaba control de sus pensamientos, no iba a caer en ese problema, esa inmoralidad, en cual afectaba hasta las generaciones después. Podemos llegar al Nuevo Testamento de Ananías y Zafira y si no había pensado, mira, queremos nosotros ser famosos también. Si queremos decir que fue más que es, entonces no iban a estar muertos. Nosotros podemos hablar hasta Judas, quien pensaba, razonaba que Cristo está actuando mal. Entonces sus pensamientos le llevó a un fin. Entonces los pensamientos que Dios odia, necesitamos aprender a odiar y rechazar, porque si no rechazamos los pensamientos desde el principio, entonces vamos a estar meditando y poco a poquito vamos a estar actuando como esos otros personajes de la Biblia. Nosotros no somos extintos, no somos tan fuertes para resistir lo que ya ha metido en la mente. Esa es la razón que necesitamos vaciar con inventario y poner todo ante Dios y dice, Dios, ¿qué es lo que te agrada y lo que no te agrada? Entonces, solamente voy a meditar en las cosas buenas, como ese texto de Filipenses dice, porque tenemos que aprender a amar las cosas que Dios ama, solamente odiar las cosas que Dios odia. Solamente estamos por la mitad. Necesitamos amar y meditar más y más en las cosas que Dios quiere. Es decir, que estamos haciendo con más y más éxito lo que Dios quiere. Ese es el llamado. Es lo que nos ha escuchado, oído de parte de Dios y queremos con fervor hacer la voluntad de Dios porque amamos la voluntad de Dios, amamos los pensamientos, amamos lo que Dios tiene por nosotros. Entonces, con esas dos cosas no vamos a estar juzgando mal por simplemente lo que aparece. Podemos nosotros fijar la mirada en lo que Dios está diciendo. El pastor no es correcto si tiene mucha autoridad. No es correcto si es guapo. No es correcto si tiene muchos títulos. No es correcto en todo ese sentido por esas razones. Es correcto si habla la verdad de Dios. Esa es la razón que nosotros tenemos que siempre comparar lo que la palabra de Dios dice con lo que los predicadores, los pastores nos están diciendo. Quiero animarles de tener los pensamientos cautivos para la gloria
de Dios. Entonces, si seguimos con la lectura, vamos a estar llegando a ese verso 7 en adelante. Déjenme leer esos versos. Dice, fíjense, otra vez regreso al inicio de verso 7, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere eso de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. Y quiero moverme hacia la idea de la humildad espiritual. La humildad espiritual. La humildad, según a ese primer verso que acaba de leer, el verso 7, dice, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere eso de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. Fíjense, Pablo está en ese explicando quién es en Cristo. Unos tienen la mente o el pensamiento mal de qué es la humildad. Piensan que la humildad siempre es yo voy a bajarme, no soy de nada, no cuento, soy un don nadie, entonces yo soy una persona humilde. Entendemos que ese no es cierto. La humildad, según la óptica de Dios, es considerarnos tal como somos. Recuerden en el Antiguo Testamento, dice Moisés de sí mismo en Números. Fíjense que es el hombre más humilde de la tierra. Si entendemos qué significa, ¿cómo es posible que una persona escribe de sí mismo que es la persona más humilde? Es porque tiene una óptica correcta de quién es en Dios. No es más grande que Dios ha hecho, pero tampoco es menos. Yo en ese estudio, ese guía que tiene, y a lo mejor está descargado enfrente de ustedes, tiene unas imágenes. En un momento, tiene, tiene un león que está frente al espejo. Y la reflexión en el espejo es nada más un gatito, ¿sí? Entonces, unos piensan que es humildad, porque yo soy grande, fuerte y poderoso, pero yo digo que no soy nadie. Pero no es humildad. Tampoco es la humildad la otra imagen que tiene un gatito enfrente del espejo y está viéndose a sí mismo como era un león. Ese no es la humildad, porque es jactancia, yo soy más grande y más importante. Lo correcto es cuando el león se para enfrente del espejo y puede ver el león. Ese es quien soy en Cristo Jesús. Y es de lo que Pablo está diciendo a nosotros, que necesitamos tener una óptica correcta de nosotros mismos. En Romanos 12 y verso 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué dice? Según la medida de fe. Pablo entonces está por hablar a esta iglesia en capítulo 10 y verso 7, va a estar mencionando de que él es el líder y es en humildad. Pero fíjense, la humildad no significa que yo soy menos, pero tampoco que necesito subir. ¿Qué dice? Que dice en el finales de ese verso 7, nosotros somos tan de Cristo como Él. Él, la persona, la otra persona. Él no dice, yo soy más importante que tú.
porque Pablo está caminando en la humildad. Y Pablo está animando a la iglesia a caminar en la humildad. Fíjense, la humildad siempre dice que yo soy quien Dios dice que soy. Hace unas semanas, déjame comentar una historia personal. Hace unas semanas estuve allá al otro lado de la laguna preparando por el campamento. Pues no teníamos el campamento el fin de semana pasado, pero luego un día sí vamos a tener, todavía no tenemos fecha. De tal manera estuve allá un día completo. Y durante ese día orando, caminando, meditando, escuchando de voz de Dios y cómo es y cómo será el próximo evento de campamento. En la noche yo decidí dormirme allá para todavía seguir en la presencia de Dios y regresar hasta el siguiente día. Y necesito comentar que en el terreno tiene unas gallinas. Y las gallinas no me molestaban nada. Qué bueno que tienen gallinas. Pero tiene también un gallo. Ese gallo pensaba que fuera tiempo para cantar a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana sí cantaba y luego dormía. Está bien, pero ese gallo cantaba otra vez a las 4:15 y a las 4:25, a las 4:30 y cada 5 minutos después hasta que se levante el sol. Pues en ese momento tenía que pensar en una historia. No es tan real la historia, pero es porque da pensamientos a los gallos. Pero en esa historia tiene un gallo. Y el gallo estaba como parte lógico de todo lo que estaba pasando y tenía la visión clara, etc. Pero poco a poquito el gallo pensaba diferente de sí, pensando que esa granja depende de mí. Ni el granjero, su esposa, ni todos los el ganado, los otros animales no saben la hora de levantarse si no fuera por mí. Entonces comenzó a tener una óptica más de sí y caminaba así como los gallos, más y más fuerte. Y poco a poquito dice, ¿sabes qué? Yo creo que soy tan importante de que hasta es mi canción que hace venir el sol. Entonces, trataba. El día siguiente, unos 10 minutos antes de levantarse el sol, entonces estaba cantando y tenía la razón. Después de cantar por unos 10 minutos, se levantó el sol y dice el gallo de sí, mira, yo sí soy un gallo muy importante. Si no fuera por mí, hasta el sol no estuviera en el cielo. Entonces yo tengo el control de todo. Entonces el día siguiente el gallo comenzó a cantar aún más temprano, asegurando que el sol va a levantar en ese día otra vez. Y poco a poquito el gallo con todos los días la confirmación, porque pronto o tarde se levantó el sol. Entonces, él a ese día, unas semanas, meses después, decidió cantar a la medianoche. A medianoche estaba cantando y cantaba hasta el sol otra vez se levantó. Estaba muy orgulloso de sí y dice, pues yo soy el más importante de todo. Y ese día aprendió qué importancia tenía. Porque ese es el momento, el día, en cuando el granjero y su esposa le comían por la cena. Porque no podía vivir sin dormir. Ese es un problema que tenemos. Que hay unos quien comienza a pensar, yo soy más y más importante. Y están haciendo incluso grandes trabajos. Pero, en el fin, no está en nada. El ministerio que Pablo tenía que tener una óptica de humildad. Dice, pues sin o conmigo, Dios va a tener el control. Esa es la óptica que está animando Pablo a la iglesia. Pero una persona con humildad en el liderazgo tiene que ser una persona con la óptica correcta, humildad, pero tiene que estar
listo de recibir corrección. Una persona humilde recibe la corrección. Como está esperando Pablo de la iglesia, él está corrigiéndoles con la esperanza que va a mover, va a crecer, va a tomar cautivo los pensamientos, va a responder a las necesidades de su comunidad, etc., con una óptica correcta, que sí son redimidos, sí son personas poderosas, pero también Dios es el Todopoderoso. Entonces, somos nosotros, gente en humildad, quien sabe recibir la corrección. Pero también la persona que tiene ministerio, es parte de la familia de Dios, en la humildad significa que tiene que saber cómo corregir a otra persona. Pablo, escribiendo a ellos, no dice, yo soy más importante. Pablo dice, tengo que corregir a ustedes de esa. Ustedes son iguales de mí en corazón, de vivir por Cristo Jesús. Entonces, su humildad requeriría algo de él, de corregir. No es el orgullo cuando decimos al vecino que el pecado nos separe de Cristo. Es la humildad que nos da palabra. No la humildad que dice, pues yo no soy suficiente, yo no puedo evangelizar, no conozco los textos suficientes, etc. Ese es una humildad falso. Ese es cuando Dios nos ha hecho león y estamos por el espejo solamente un gato. Cuando somos leones, tenemos que salir y saber cómo corregir a otros, no de forma de aplastarles, sino de animarles. La humildad entonces significa que sabemos cómo recibir la corrección, pero también cómo ofrecer la corrección a otras personas. La persona en humildad vive y entiende el ministerio correcto. Todos nosotros tenemos un ministerio. Los padres de familia en ese tiempo de cuarentena tienen un ministerio muy especial con su familia, pero después todavía sigue el ministerio. Necesitamos ser conscientes del ministerio que tenemos, pero tenemos que entender que cooperamos con Dios. Dios es el en control de todo ministerio. No tomamos el crédito. En este texto vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que dice en verso 12 en adelante. Dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. No está diciendo, mira, estamos en competencia. Reconoce Pablo de su lugar. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, no podría alegar que se podría alegrar que estamos rebasando esos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio. No nos atamos desmedidamente a costa de trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos de trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor, porque no es apropiado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel que recomienda el Señor. Entonces estamos dando la gloria de Dios. No tratamos de robar la gloria de otras personas. No decimos que ese también participaba yo. No, porque no es para levantarnos nosotros. Reconocemos quién somos y solamente tenemos oído inclinado hacia Dios y escuchamos lo que Él dice. Déjenme animarles que no buscar los elogios de las personas. Mejor esperar los elogios de Cristo Jesús. No escuchar y pedir la voz de tu vecino cuando está dando comida. No, esperamos la voz de Dios cuando llegamos al cielo y Él nos recomienda. Él dice,
bien hecho, siervo fiel. Entonces, eso es lo que estamos por hacer. Y nosotros reconocemos que Dios reciba la gloria. Yo, en mi conclusión, quiero animarles a dar toda la gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria. No nosotros, aun cuando tenemos un nivel de autoridad, un nivel de control, un nivel de poder dado por Dios. Porque no superamos ese nivel, ni bajamos por ese nivel, porque caminamos en la humildad, cumpliendo con el llamado de Dios. Usando un texto del Evangelio de Lucas, en capítulo 7 tenemos la historia de un centurión. Y ese centurión tenía un problema, tenía un siervo que estaba enfermo y quería la intervención de Cristo Jesús. Déjeme leer lo que dice en el texto, comenzando en verso 1. Dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: ese hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no me tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. ¿Y qué dice en verso 8? Dice: yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y escucha lo que dice. Al oír Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud se lo seguía comentando: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano el siervo. Fíjense, el centurión reconocía quién era. Y aún con la autoridad, sus siervos pueden hablar con Jesús. Pero él dice: yo soy una persona con autoridad. Reconocía quién era. Esa autoridad indica que tiene que someterse a otras autoridades, pero también podía mandar unos a diferentes lugares y hacer diferentes trabajos. Y él dice: reconozco esa autoridad en ti. Y fin de cuentas, la humildad permitió que la gloria recibió Jesús. Jesús solamente mandó la palabra y fue sano. Lo mismo podemos, usando el ejemplo de Moisés, quien era el hombre más humilde de la tierra. Quien recibió la gloria siempre estaba Dios, siempre estaba Dios. Moisés varias veces dice: yo no voy de ese lugar si no vayas conmigo. Entonces tenemos que caminar en la humildad. Tenemos que reconocer esas dos lecciones que nos ofrece el capítulo 10 de 2 Corintios. Tenemos que primero tomar cautivo los pensamientos. Tenemos que pensar de forma correcta y ver gente con la óptica de Dios, no con la óptica humana. ¿Cuál es una tentación que todos tenemos? Hasta el gran profeta Samuel tenía. Y luego tenemos que caminar en la humildad, reconociendo que Dios es el quien va a recibir la gloria. Pero ¿cómo es posible que Dios reciba la gloria si en la humildad no haces nada? Si siempre dices: yo no soy digno. Entonces reconocemos quiénes somos y ponemos el espejo el espejo correcto, después de vaciar todos los pensamientos y poner y guardar solamente los pensamientos que agrada al Señor. Estamos en amor con Dios y tenemos sus pensamientos, y luego hacemos su trabajo en la humildad. ¿Por qué? Porque queremos que Dios sea glorificado.
Entonces, con esa palabra quiero despedirme de ustedes, pero primero quiero orar para que sigamos con esa, que tengamos los pensamientos divinos y que tengamos también la actitud de humildad. Señor, gracias por hablar con nosotros a través de este texto de 2 Corintios capítulo 10. Siempre hablas por tu palabra, porque tu palabra tiene poder y autoridad. Entonces sometemos los pensamientos a ti. Reconocemos que hasta los pensamientos son juzgados por ti, porque puedes ver todo pensamiento y no queremos ofenderte por los pensamientos. Guíanos, purifícanos, ayúdanos, Señor, a llevar cautivo los pensamientos, pero también queremos caminar en la humildad. Lo más que estás usando cada uno de nosotros, queremos seguir con la humildad. Queremos saber cómo recibir la corrección y también cómo ofrecer la corrección a otras personas. Queremos edificar las personas y ser edificado por ti. Gracias te damos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos pronto.